Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde vamos a hablar propiamente de la revolución, así como también de los sistemas políticos. Cuando nosotros tocamos propiamente la revolución, vemos que una revolución política es aquella que se presenta cuando nuevas circunstancias, ya sean tanto económicas o también sociales, han comenzado a transformar a la sociedad, ¿no? Y por tanto, pues existen estas cuestiones que si bien es cierto, la ciudadanía pues no es conforme, ya sea con los acontecimientos, con las formas de regulación a través de las normas, con la forma de imperar en un sistema de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, se realizan estos procesos revolucionarios y por tanto las leyes e instituciones políticas pues tienden a frenar los cambios de la creencia que radica en conseguir luego entonces estos cambios personales y también estas estructuras políticas. Y por tanto, pues las transformaciones económicas y sociales llegan a un ritmo pues más acelerado y pueden desarrollarse por completo. Esto es uno de los fines que se pretenden al momento de que se producen estas circunstancias o estos procesos revolucionarios, ¿no? Las revoluciones son importantes porque, repito, marcan un antes y un después dentro de la vida política, económica y social de cada país, ¿no? Las características más importantes que se posee no es únicamente la pretensión de transferir las riquezas o las propiedades de un grupo social a otro, ya que generalmente quienes impulsan estas revoluciones ya cuentan con un poder económico y lo que buscan es la abolición de la restricción para poder aumentar la riqueza. También tienden a no ser sangrientas en términos relativos, ¿no? Vemos un ejemplo de ella, pues la Revolución Francesa, que era fundamentalmente política. También existen las revoluciones políticas que se contraponen a las revoluciones sociales, que sí alteran las relaciones de propiedad, ¿no? Por ejemplo, lo que comienza como revolución política que puede derivar poco a poco en una revolución social. Ahí encontramos pues ejemplo de ello la revolución mexicana que lo que se pretendía era reconocer los derechos de la propiedad, reconocer también y regular jurídicamente el derecho humano a la educación. Ya hablábamos, ¿no? Propiamente del 27 constitucional al hablar la tenencia de la tierra y estas condiciones de igualdad, ¿verdad? Que no existieran estos distingos por clases sociales. Vemos pues que la esencia de la revolución no es en sí mismo la violencia, pero generalmente va acompañada, variando de acuerdo a la fuerza y la determinación en que se plantean estos grupos revolucionarios y también los grupos dominantes, como mencionábamos, ¿no? Como sucedió con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, China, India y Cuba. Vemos pues que la realidad política pues es la unión de un orden movimiento llamado un equilibrio de fuerzas, en donde si bien es cierto pues exista esta suma de voluntades para que luego entonces se llegue a buen término. Existen fases para poder tomar en consideración la revolución, por eso se denominan fases revolucionarias. La primera fase suele seguir la dirección de aquellos revolucionarios que hayan mostrado mayor actividad y presión a favor de todos aquellos cambios en los años anteriores y por tanto pues las masas tienden a movilizarse en apoyo a las demandas de estos revolucionarios. La segunda fase, si existe el descontento o si el descontento continúa, pues entonces se comienza a desarrollar una fase más radical, ya que las masas tienden a presionar para conseguir cambios más concretos a su favor y más independientes al plantear sus reivindicaciones. Surgen luego entonces nuevos líderes y grupos revolucionarios que exigen ampliación y profundidad dentro del proceso revolucionario. Los primeros líderes de la revolución comienzan a ser considerados conservadores y se sustituyen por más radicales. Este cambio se puede llevar a cabo mediante pugnas, ¿no? El propósito original en este punto pues puede desviar hacia ámbitos que no habían deseado los revolucionarios que ayudan a que esto se desencadene. Y luego entonces la tercera fase pues es que el hecho que los revolucionarios continúen en el poder pues significa que deben ocuparse de los aspectos prácticos del gobierno, donde el idealismo y la energía alimentan las fases iniciales pues se van dispersando, ¿no? En estas circunstancias aparecen líderes con mentalidad más administrativa para poder luego entonces llevar a cabo esta revolución. Por ello se dice que la revolución, repito, es este cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Vemos que la revolución procede del latín revolutio, ¿no? Y la revolución es usado como sinónimo de inquietud, de revuelo, de alboroto, pero por otro lado también es usado como un sinónimo de cambio, ¿verdad? De renovación o de estar en la vanguardia de aquellas demandas sociales. Y por ello, su significado depende del lado en que la historia esté desencadenando este
proceso revolucionario. La diferencia entre revolución y rebelión, porque en ocasiones se tiende a confundir, dentro del ámbito de las ciencias sociales y ciencias políticas, pues radica en que la revolución implica necesariamente un cambio concreto y generalmente radical y profundo. En cambio, la rebelión no es organizada y se caracteriza por la revuelta como carácter esencial humano. Según los antiguos griegos hasta la Edad Media, como Platón y Aristóteles, la revolución era considerada como una consecuencia evitable de la decadencia e incerteza de los sistemas de valores, de los fundamentos morales y religiosos que en un momento dado pues tenía el Estado, ¿no? Y solo al entrar en la época del Renacimiento, que empieza con el pensamiento revolucionario moderno, el inglés John Milton fue uno de los primeros en poder considerar la revolución como dos elementos importantes. Uno, como una habilidad de la sociedad para poder realizar su forma de manifestar o de exponer su potencial, y también como un derecho de la sociedad para poder defenderse de los tiranos, ¿no? De las conductas abusivas. Así vemos, pues, ¿no? Que existe, por ejemplo, la revolución industrial, que era el conjunto de cambios socioeconómicos y tecnológicos que suponen la transformación de una economía basada en la agricultura, la artesanía y el entorno rural, a otra basada en la industria, la producción mecanizada y el entorno urbano. En este término, bueno, pues se aplica específicamente al periodo histórico situado aproximadamente a mediados del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX en Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa, en donde produjeron grandes cambios, ¿no? También otro proceso revolucionario pues, fue el de nosotros, la Revolución Mexicana, que es un acontecimiento histórico producido en México entre 1910 y 1920, donde presenta un levantamiento liderado por Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Contra la dictadura general de Porfirio Díaz y el sistema latifundista, y que desemboca en una guerra civil, donde se reclama, ¿no? Un sistema de gobierno democrático y de derechos sociales como la libertad y la igualdad, y es considerado el desencadenante de la entrada en México en la modernidad y en una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. También es importante retomar la Revolución Rusa, ¿no? Que es el conjunto de acontecimientos sociopolíticos sucedidos en Rusia durante 1917 que puso fin al régimen zarista y que llevaron a la creación de la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al comienzo de la Guerra Civil. En este sentido, bueno, para referirnos a estos dos periodos concretos de esta revolución, pues hablamos tanto de la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre o Revolución de Bolchevique. Después se encuentra también la Revolución Verde, que es el crecimiento de la productividad agrícola, especialmente durante el segundo tercio del siglo XX, como consecuencia de la introducción de las nuevas variedades de cultivo, de técnicas y tecnologías agrícolas. Este se origina en América y en Norteamérica y se fue extendiendo por distintos lugares del mundo. Supuso un cambio radical en muchos países, como fue la forma de luchar contra la escasez de alimentos a nivel económico, generando luego entonces exportaciones, ¿no? Vemos que también cuando nosotros hablamos del sistema político, que va muy de la mano, reconozcamos pues que el sistema político se refiere a este conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y que se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que se expresa en las prácticas, en los hábitos, en los rituales y en las reglas que no están escritas, que organizan la competencia por el poder político entre los actores, ¿no? Cuando también hablamos de un sistema político como tal, vemos que este tiene características específicas y se va a tomar en consideración, por ejemplo, como la base en México, la base fundamental del sistema político mexicano lo encontramos regulado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de la cual se establece que nuestro país es una república democrática, federal y representativa, y que los poderes se separan en tres, ¿no? Que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por tanto, nuestro sistema político es democrático porque es la propia ciudadanía la que elige libremente a nuestros representantes. Cuando nosotros también estamos hablando de un sistema político, vemos que es este conjunto de instituciones y de normas que definen la forma de alcanzar el poder público para poder gobernar dentro de una colectividad o de una sociedad, así también como la forma de distribuirlo y ejercerlo entre los órganos que en un momento dado pues van a regularlo, ¿no? Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar señalando dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o intervención. Que tengan excelente día. Hasta luego.